El pastor y su familia, Brian y Cara Croft. Introducción. ¿Qué es un ministerio fiel? Una de las mejores formas que conozco de estimular mi caminar cristiano es leyendo las biografías de los siervos de Dios, en los relatos de hombres y mujeres heroicos que tanto sacrificaron para encarnar el llamamiento de Jesús a negarse a sí mismos, tomar sus cruces y seguirle. Marcos 8:34. Descubrimos grandes ejemplos de la gracia y la fortaleza divina. Tratamos de imitar a aquellos que, a lo largo de la historia, sirvieron en iglesias hostiles por amor a las almas, viajaron miles de kilómetros a través de regiones peligrosas para predicar el Evangelio a quienes nunca lo habían oído, trabajaron infatigablemente traduciendo la palabra de Dios al lenguaje del pueblo con constantes amenazas para sus vidas, e incluso murieron por causa de Cristo. Es indudable que para nosotros el listón de la grandeza en el reino de Dios lo ponen esos gigantes de nuestra fe. Las vidas de pastores como Jonathan Edwards, John Bunyan, Charles Spurgeon y Richard Baxter, evangelistas como George Whitefield y John Wesley, misioneros como William Carey, John Patton, Adoniram Hudson, reformadores como Juan Calvino y Martín Lutero y teólogos como Agustín de Hipona, John Owen y B.B. Warfield aumentan nuestro deseo de hacer algo grande por la causa de Cristo y ser hallados fieles al final por nuestro Redentor. Sin embargo, ¿qué significa ser fieles hasta el final? ¿Cómo considera nuestro Salvador y Rey la verdadera grandeza? Tanto si evaluamos el ministerio de alguien del pasado como del presente, solemos calificar la grandeza del evangelista por el número de personas que se convirtieron mediante su ministerio. Consideramos a los teólogos de mayor influencia en la historia y en la Iglesia basándonos en la perspicacia de sus escritos y la cantidad de sus publicaciones. Exaltamos a los misioneros y resaltamos sus sufrimientos, conversiones y las iglesias que fundaron. E idolatramos a los pastores que predicaron a multitudes o escribieron libros destacados o memorables. En otras palabras, acabamos definiendo la grandeza de un modo muy parecido a como el mundo lo hace, según lo grandioso, sofisticado y extenso que haya sido el impacto del individuo durante su vida y ministerio. Sin embargo, las definiciones de grandeza y fidelidad que presenta la Biblia parecen muy diferentes. Podemos ver el ejemplo clásico de esta paradoja en la respuesta que dio Jesús a sus discípulos cuando discutían acerca de quién era el mayor en el reino de Dios. Marcos 9:33 al 37 y capítulo 10, 35 al 40. El Señor hizo añicos su concepto de grandeza al decirles: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Marcos 10:43. Piensa en esto: ¿qué hacen los servidores? Ser siervo no tiene nada de grandioso. Pocas veces encontramos alguna influencia que transforme el mundo o algún impacto de gran alcance en la obra de un servidor. De hecho, los siervos hacen buena parte de lo que llamamos el trabajo pesado, las cosas que nadie más quiere hacer y a menudo cuando nadie los ve. Este y otros textos bíblicos similares nos obligan a plantearnos la siguiente pregunta: ¿y si Dios evaluara el éxito o el fracaso de un ministerio de manera distinta a la nuestra? ¿Qué pasaría si Él midiera la fidelidad de un evangelista no por la cantidad de conversiones, sino por su compromiso diario de caminar con el Señor? ¿Y si determinara la grandeza de un misionero no en función del impacto global de su labor, sino de su incansable búsqueda de la piedad y su batalla contra el pecado y Satanás? ¿Y si considerara la fidelidad y grandeza de un pastor no simplemente por los éxitos obtenidos en la iglesia local, sino también por lo bien que cuidó y pastoreó a su propia familia, es decir, a su esposa y sus hijos? Para muchos pastores y líderes de iglesias, el cuidado de la familia parece pertenecer a la categoría de trabajo pesado, aburrido y servil, que pasa mayormente desapercibido ante la grandeza de nuestros héroes del pasado. Si dudas de que este sea el caso, considera cuánto sabes acerca de la vida familiar de esos hombres célebres en comparación con el contenido de su enseñanza o el impacto de sus ministerios. Cuando empecé a investigar para escribir este libro, hablé con algunos prestigiosos historiadores de la iglesia, y todos me dijeron lo mismo al preguntarles sobre varios de esos líderes distinguidos del pasado. No hay demasiada información sobre sus familias, de manera que parece lógico suponer que el procedimiento que utilizamos para determinar la grandeza y fidelidad de alguien en su ministerio no depende normalmente de su amor y fidelidad por su esposa o lo bien que pastoreó a sus hijos. El ejemplo clásico lo tenemos en el contraste entre el ministerio de John Wesley y su matrimonio. Wesley es reputado por la forma en que Dios lo utilizó para la conversión de mucha gente en el Reino Unido y en América, dando lugar al influyente movimiento metodista que aún permanece activo en nuestros días. Pero, al formular su visión del matrimonio, nuestro hombre no se mordió la lengua. En una anotación en su diario, correspondiente al 19 de marzo de 1751, escribió lo siguiente: no concibo que un predicador metodista pueda excusarse delante de Dios por predicar un sermón menos o hacer un viaje menos por la razón de ser casado en vez de soltero. A este respecto, ciertamente sobra decir que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran,
Wesley escribió este comentario tan solo un mes después de su boda y lamentablemente su desdén por el matrimonio parece no haber disminuido con el paso del tiempo. Años más tarde, el líder metodista escribió a un joven predicador a punto de casarse para que disuadiera a su futura esposa si trataba de impedirle que viajara para predicar. La filosofía de John Wesley respecto al matrimonio tuvo las consecuencias esperadas. La relación con su esposa Molly fue un desastre durante la mayor parte de su vida de casados y ella intentó socavar la reputación del predicador y su ministerio en muchas ocasiones. Basado en lo poco que sabemos de la señora Wesley, no parece que fuera espiritualmente una persona muy sensata, afectuosa y amable. Sin embargo, la manera como Wesley trató a su esposa durante toda su vida matrimonial y su aparente indiferencia por el mandato bíblico de cuidar a su esposa debían haber destrozado su reputación, su legado y su propia persona. No obstante, la mayoría de los metodistas actuales suelen pasar por alto el horrendo matrimonio de su fundador. Para que no pensemos que las opiniones de Wesley eran simplemente fruto de su teología, deberíamos señalar que uno de sus contemporáneos también luchó con la cuestión del matrimonio. Aunque John Wesley y George Whitefield discreparon en cuanto a las doctrinas calvinistas, compartían una misma visión del matrimonio y su propósito en sus vidas y ministerios. Whitefield tardó muchos años en casarse porque no quería que obstaculizara su exigente ministerio de predicación por todo el mundo. Cuando por fin se casó, lo hizo con la condición de que no permitiría que su matrimonio con Elizabeth James estorbara lo más mínimo su ministerio. Naturalmente, cualquier hombre casado sabe que esta no es una expectativa realista sobre la que fundar el amor y el respeto. Esa deficiente suposición llevó a Whitefield a una decepción todavía mayor y reforzó su opinión de que el matrimonio era un obstáculo fastidioso para el servicio a Dios. Arnold Dallimore, biógrafo de George Whitefield, escribe: Whitefield descubrió que su determinación de no permitir que el matrimonio afectara en lo más mínimo a su ministerio era imposible de llevar a cabo. Por mucho que lo intentara, no podía evitar que en ciertas ocasiones el estar casado demandara alguna revisión de sus planes e impidiera el cumplimiento de un determinado calendario de predicación. Y al tener que admitir una o dos veces «tengo una esposa, por tanto no puedo asistir», se sentía decepcionado. A pesar de considerar el matrimonio como una ayuda principalmente, también juzgaba que era un impedimento. Las ideas de Whitefield en cuanto al matrimonio no causaron tan grandes estragos en su vida como ocurrió en el caso de Wesley. Sin embargo, aún así el resultado fue una esposa infeliz y decepcionada, que no se sentía lo bastante atendida por su marido. Los misioneros también han tenido que lidiar con los retos del matrimonio y el ministerio, y a menudo han alegado excusas teológicas para dar prioridad a la evangelización y la tarea ministerial sobre el cuidado de sus familias. El hombre que ha recibido el distinguido título de padre de las misiones modernas, William Carey, casi abandonó a su esposa embarazada Dorothy y a sus hijos para realizar su trabajo misionero en la India. La esposa finalmente accedió a acompañarle, pero la falta de solicitud de su esposo por ella y los rigores de la vida misionera la llevaron a sufrir depresiones, problemas psicológicos y por último la locura. Doreen Moore, biógrafa de Carey, nos cuenta los detalles. Todo comenzó con un viaje por mar que duró 5 meses, durante el cual ella estuvo mareada la mayor parte del tiempo. Cuando llegaron a Calcuta, los escasos recursos económicos de la familia se agotaron rápidamente, obligándoles a vivir en un lugar ruinoso fuera de la ciudad. Lo que es aún peor, el resto de los misioneros vivían en una zona relativamente rica de Calcuta. Dorothy se quejaba de que tuvieran que vivir sin muchas de las cosas esenciales de la vida, particularmente sin comer pan. La mujer estaba asimismo aquejada de disentería y su hijo mayor casi murió de esa enfermedad. Más tarde, Carey trasladó a su esposa, su bebé y sus 3 hijos menores de 10 años a una región salvaje plagada de malaria donde abundaban los caimanes, los tigres y unas enormes serpientes venenosas, y no mucho después se mudaron a Mudnavati, donde Dorothy volvió a caer enferma. Pero lo peor de todo fue el fallecimiento de Peter, su hijo de 5 años. Después de tan desoladora pérdida, la salud mental de Dorothy Carey se quebrantó más allá de toda posibilidad de recuperación hasta el punto de que la consideraran completamente loca. William Carey creía que la causa de Cristo tenía prioridad sobre su familia. Nuestro propósito al contar estos ejemplos del pasado no es criticar las decisiones e iniciativas particulares de esos hombres, sino simplemente señalar que la tentación de dar prioridad al ministerio sobre la familia no constituye ninguna novedad. Hemos hablado de personajes a los que elogiamos como grandes y fieles obreros cristianos, pero que sacrificaron sus matrimonios y familias, por nobles razones, en el altar de su servicio a Dios. Su evidente fracaso como esposos y padres no debería llevarnos a descalificar todo lo que el Señor hizo por medio de ellos.
Dios utiliza a hombres y mujeres pecadores e imperfectos para llevar a cabo sus propósitos soberanos. Lo ha hecho a lo largo de la historia y continúa haciéndolo. Aún así, estos ejemplos indican que la tentación de poner los intereses del ministerio por sobre los compromisos familiares constituye un problema permanente que se pasa por alto con facilidad en la cultura eclesial de nuestros días. Tendemos a no prestar atención al fracaso de estos hombres con respecto a sus responsabilidades como esposos y padres simplemente porque hicieron grandes cosas para Dios. Y es muy fácil cometer el mismo error en nuestras propias iglesias y familias. Mi propósito no es desenterrar los errores del pasado, sino señalar que no es nada nuevo que los pastores y líderes de las iglesias se enfrentan a la tentación de descuidar a sus familias para obtener ministerios más destacados y fructíferos. Cualquier pastor, misionero o evangelista con una pasión por hacer grandes cosas para Dios experimentará esta tensión. No es más que el síntoma del divorcio cultural que hay entre nuestro éxito público como ministros y nuestra vida familiar más privada. Por desgracia, el origen de este divorcio se encuentra en algo aún más poderoso que la cultura de nuestras iglesias actuales. Necesitamos examinar con más detenimiento la relación entre el ministerio y la familia del pastor y averiguar por qué nuestros líderes se ven tentados a sacrificar a sus esposas e hijos en el altar del ejercicio ministerial, ya que antes de poder encontrar una solución tenemos que diagnosticar el problema. Y para que no supongas que he criticado con ligereza a algunos de los héroes más célebres de la iglesia, exaltaré a otros varios hombres del pasado que tuvieron un impacto igualmente monumental en el mundo por amor a Cristo y que sin embargo lo hicieron desde una estimulante lealtad al cuidado de sus esposas y el pastoreo de sus hijos. Pero antes de hablar de las estrategias prácticas para el ejercicio de un ministerio fiel, debemos abordar el problema en cuestión. ¿Por qué luchan muchos pastores por lograr un equilibrio entre el llamamiento a pastorear su iglesia con fidelidad y la responsabilidad de cuidar amorosamente de su esposa e hijos? ¿Por qué les resulta tan difícil hacerlo? En el siguiente capítulo estudiaremos estas cuestiones, al tiempo que examinamos más de cerca el corazón del pastor. ¿Qué albergan en sus almas aquellos que han sido llamados a pastorear al pueblo de Dios? El pastor y su familia, Brian y Cara Croft.